querer, la necesidad por parte del estudiante de querer encontrar una cuenta que resuelva sin importar lo que dice el contexto de la situación problemática. Entonces hay una serie de situaciones, la falta por ahí del trabajo con el valor posicional o la ruptura de determinados contenidos entre el primer y el segundo ciclo. Por eso es que vamos a hacer estos dos talleres. Primero, enfocarnos en trabajar en primer ciclo y después en segundo ciclo y ver cómo se conectan. Sobre todo en este año donde hay en las aulas tanta heterogeneidad, dadas por la no presencialidad del año pasado, que en todas las jurisdicciones y en cada escuela ha sido diferente. No es lo mismo una escuela con jornada doble, que iban los chicos 8 horas o que tenían recursos para hacer Zoom todos los días con un horario fijo, las escuelas rurales que solamente tenían acceso cada tanto a determinado tipo de material. Entonces, entre esas dos polos tenemos que tratar de encontrar puntos en común para decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos que no nos pueden faltar para los niños que están alfabetizándose en matemática? Y acá tenemos que pensar que si bien estamos en octubre, tenemos los chicos de primer año que no hicieron la sala de 5 presencial. Por lo tanto, toda la primera parte del año, las maestras y los maestros tuvieron que volver a recordar contenidos de la sala de 4. Me pasa lo mismo con segundo, no hizo primer grado presencial. Por lo tanto, no tiene que ver solo con pasar y recuperar contenidos de la sala de 5, que era la escritura del nombre propio, el conteo o el recitado de pequeñas colecciones, sino enseñar hábitos de estar en una institución primaria que es totalmente distinta a una institución del nivel inicial. O sea que pensar que podemos enseñar matemáticas sin contemplar todas estas cuestiones es una utopía. Y después tenemos un tercer grado, que es el que más heterogeneidad tiene, en líneas generales, ¿no? En función de las encuestas y los estudios que hemos hecho. ¿Por qué? Porque podemos tener adentro de un tercero chicos que están alfabetizándose o que están reconociendo, diferenciando números de letras, o que pueden contar hasta 12 o hasta 20, mientras que hay otros que por su cantidad de experiencias que han tenido en función del entorno, de la escuela, etcétera, quizás están trabajando con un dominio numérico de hasta 10.000 y están adentro del mismo salón de clase. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en situaciones de enseñanza diversificadas en esta escuela menos graduada para este instante. O sea, menos graduada, ¿qué significa? Y que si nosotros tenemos chicos en segundo, pero yo tengo que trabajar con situaciones problemáticas de primero, bueno, es porque lo necesito. Pero si tengo chicos en segundo, pueden trabajar con situaciones matemáticas del libro de los matemáticos de tercero, también es aceptable. Porque quizá alguno de esos chicos o chicas estuvo todo el año pasado con algún adulto al lado que lo fue haciendo avanzar en contenidos. Por lo tanto, no podemos pensar que dentro de un salón de clase hoy, que siempre fueron heterogéneas las aulas, hoy lo son más que nunca. Así que bueno, antes de empezar directamente con estos bloques, numeración, operaciones y medida, más o menos en líneas generales les quería preguntar esto: ¿cuáles son, llegado octubre, los grandes nudos conflictivos que ustedes tienen en relación a estos 3 bloques? Alguien que nos quiera comentar, y seguramente serán compartidos por la mayoría de los que estamos acá. ¿Dónde encuentran en primero, segundo y tercero un nudo, una gran dificultad para trabajar o un aspecto al que darle mucha importancia? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Alguien que nos quiera contar? Hay un montón, si no tiro yo de hilo y ustedes hablan, como quieran. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, Liliana. Hola Lili, ahí te busco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, mira, yo hace 30 años que soy docente, pero este es mi primer año en matemática en el primer ciclo, así que por eso estoy acá. Y bueno, y también como, digamos, una buena representante de las prácticas del lenguaje, siento que esto que vos dijiste en un principio, ¿no?, de la interpretación de las consignas, es fuerte. Creo que la lectura y la comprensión y la buena formulación, la formulación de todas las consignas es un punto, me parece, que atraviesa todas las materias, ¿no? Así que bueno, me parece que ese es un foco para trabajar en el primer ciclo, en el segundo, me atrevo a decir por ahí también en otro nivel. En el nivel secundario. Sí. En la formación docente.
Ahí sí, en adultos también es cierto, es verdad, porque a veces a nosotros mismos que insistimos tanto en la consigna y en la lectura de la consigna nos cuesta a veces, ¿no? O interpretamos mal no sé, leemos rápido un problema. Vamos con envión, exacto. Exacto. Así que bueno, ese foco que ya te digo, atraviesa todo, me parece importante, ¿no? El poder hacer una lectura de los datos de un problema, de qué necesito, de qué es importante, de qué no lo es. Yo estoy en tercer grado. Bien, gracias Lili. Bueno, retomo de lo que ella dice, que las prácticas del lenguaje atraviesan todas las áreas. Y hoy más que nunca las prácticas del lenguaje atraviesan la matemática, porque nosotros queremos chicos que puedan estudiar matemática y para eso necesitan poder leer, escribir y comprender y poder escribir textos que contengan información matemática. Sabemos que en los últimos años todo esto es auge, pero que nos cuesta igualmente aplicarlo y que todavía en algunos lugares, cada vez menos, se considera que hasta una falta de ortografía no me corresponde si soy la seño de matemática porque las tiene que corregir la de lengua, o es la de lengua la que tiene que enseñar a escribir textos informativos. Cuando en realidad las prácticas del lenguaje atraviesan todas las áreas y puntualmente en matemática y en esta parte de aprender a enseñar a estudiar, que es un contenido más que nosotros y nosotras tenemos que trabajar adentro del salón de clase. ¿Por qué? Porque si yo no enseño, y es dedicarme a enseñar, a leer una consigna, a interpretarla, a obtener datos, a separar datos necesarios de innecesarios, preguntas necesarias de innecesarias, todo eso tiene que ver la conformación de una interpretación de la consigna, que si yo lo logro hacer bien con 2 o 3 problemas, después va a ser trasladado a lo largo de los 6 años de la escolaridad. Y también acá es donde tenemos que luchar con nuestra propia biografía escolar. Quiere decir, uno de los problemas que estaba leyendo, que lo comento que es de 4º grado, decía una fábrica hace tantos bombones, era 164 al mes. ¿Hace más o menos de 1000? Cuando uno resuelve esa situación, se pone a hacer la cuenta 365 por 4 como un algoritmo, cuando en realidad la pregunta decía, ¿es más o menos de 1000? Y esto tiene que ver con la comprensión lectora, con nuestra capacidad como docentes de poder determinar qué respuesta voy a aceptar como válida. ¿Qué quiere decir? Que si de todo mi curso hay 20 chicos que hacen la cuenta de multiplicar y me dicen, señor, son 1365 bombones, y yo lo doy como válido y no hago explícito, ¿me preguntaron cuántos eran o me preguntaron más o menos que 1000? No podíamos hacer más o menos 300 por 4, si 3 por 4 es 12, 30 por 4 cuánto es, 300 por 4 cuánto es, con cálculo mental, y decir supera el 1000 porque ya 300 por 4 es más que 1000. Traigo este ejemplo matemático porque tiene que ver con lo que decía Liliana. A veces somos los mismos docentes los que cometemos el error de dar como válido un algoritmo que en este caso no era necesario. Entonces poder pensar de antemano cuál es el propósito del problema que estoy planteando. Y ahí también hay otra cuestión que tiene que ver con la cantidad. Y es priorizar la calidad por sobre la cantidad. Si yo trabajo 2 situaciones problemáticas, una es esa, y a la siguiente le agrego cuántos más o cuántos menos, o sea, le agrego una pregunta, lo que estoy haciendo es enseñarles a los chicos y a las chicas a diferenciar. Cuando me hacen una pregunta necesito hacer una cuenta, pero cuando no me la hacen no la hago. Entonces, eso tiene que estar hablado en el aula y posteriormente llegar a las escrituras de los acuerdos matemáticos, lo que antes conocíamos como las definiciones, porque acuérdense que antes las clases de matemática eran a la inversa. Me paraba frente al pizarrón y decía a multiplicar. Se multiplica de esta manera, bueno, listo, Juan compró 5 paquetes de figuritas, cada paquete tenía 4, enseñó a multiplicar, ahora hagan ustedes. Era por copia y repetición, y hacían repetición. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a una situación problemática disparadora, trabajamos con la diversidad de procedimientos, hacemos la validación, que la validación, ¿qué quiere decir? Hay errores, está bien o está mal, y es por parte de los chicos, no es por parte del docente. No es el docente el que dice, no, está mal, anda a hacerlo de nuevo.
sentate y seguí pensando. Son los mismos chicos los que deben validar si tienen aciertos o tienen errores. Y finalmente la clase de matemática, ¿cómo termina? Termina escribiendo un acuerdo, o la definición matemática que antes estaba al principio de la clase, donde todos decimos, si se repite una cantidad varias veces, en lugar de hacer 4 más 4, 4 más 4, podemos hacer 4 por 5. Y es el acuerdo matemático, al cual llegamos entre todos, y eso es hacer matemática. Ustedes saben que los libros todos tienen orientaciones didácticas. En las primeras páginas, en el libro del docente, hay orientaciones didácticas que tienen que ver con el trabajo en equipo, el trabajo con parejas, las intervenciones del docente, la formulación de los acuerdos. Entonces, cuando por ahí sientan que en alguno de los bloques uno dice, ay, ¿esto cómo lo abordo? Voy a las primeras páginas de cualquiera de los libros, de primero a sexto cualquiera, porque todos están enfocados en el mismo paradigma, y digo, empiezo por la resolución de situaciones problemáticas, la puesta en común y el análisis de esas resoluciones para llegar a un acuerdo. O sea, es el orden inverso al que nuestra biografía escolar nos tiene acostumbradas y acostumbrados. Y eso hay que romperlo. Así que, bueno, ¿alguien más que quiera alguna otra cosa que tenga que ver con dónde se encuentran con dificultades? La lectura y escritura de consignas es una dificultad entre primero y sexto de la secundaria. Y en adultos también. Mi nombre es Florencia y yo soy docente hace 4 años. Estos 4 años estuve siempre en tercer grado y este año estoy en doble turno, tercer grado y primer grado. Veo mucho eso que usted comentaba, Laura, sobre la heterogeneidad en el tercer grado, sobre todo en numeración y en operatoria. Eso se nota, se nota en todo el primer ciclo, y eso que en la escuela donde trabajo, una escuela privada, donde todo el año pasado, este año, nunca se dejó de dar clases, siempre se dio clases por Zoom y casi toda la totalidad de alumnos estuvo siempre conectada. Igualmente, así todo, se ve esa heterogeneidad en cuanto sobre todo al bloque de numeración y mucho en operatoria. Y sí estamos trabajando con el libro de los matemáticos de tercero. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Florencia. Y acá otra cosa que rescato de lo que ella cuenta es que también en algunas situaciones nos encontramos entre un choque de paradigmas. Cuando ella dice, teníamos la posibilidad de trabajar con Zoom, o si uno encuentra que era una comunidad donde había adultos acompañando, esos adultos que acompañaban seguramente tienen maneras de trabajar diferentes a las que venimos trabajando en la escuela. Ahora vamos a ver ejemplos puntuales en la suma o en la resta. Nosotros, para hacer 17 menos 9, nunca contemplamos en un primer grado, ni en segundo ni en tercero, esa cuenta sea resuelta por un algoritmo, sino que buscamos estrategias de cálculo mental. 17 menos 9, o le resto 10 y veo qué hago con ese 1, o al 17 le resto 7 y después le resto 2, o sea, restar por partes. ¿Por qué? Porque hacerlo como un algoritmo, no tengo pizarrón, pero si ustedes se lo imaginan, 17 menos 9, yo el 1 y lo escribo chiquito, y me sigue quedando 17 menos 9. Pero esa es la manera en la que seguramente las familias han logrado acompañar. Entonces, ahora tenemos que convivir adentro del salón de clase con muchos procedimientos diversos. Ni hablar, y lo tiro así como tip, lo que es la división en el segundo ciclo. Que es uno de los temas más complejos, o la regla de 3 simple, que vuelve a aparecer cuando estaba totalmente desterrada, porque tiene que ver con la inserción de los adultos en la vida escolar. Bueno, pero como ahora estamos en la escuela, tenemos que empezar a recuperar y a seleccionar cosas y a dejar marcas. ¿Qué podemos resolver con el cálculo mental? ¿Qué sí vamos a resolver con un algoritmo? ¿Qué resuelvo con un cálculo aproximado? Pero para eso tenemos que tener en claro los docentes cuáles son los propósitos de cada una de las actividades que se presentan. Bueno, vamos al Power, ¿les parece? Por supuesto que este material después yo se los comparto a las organizadoras, o quienes quieran me lo piden después por WhatsApp, no tengo problema. Bueno, ahí se tiene que ver mi pantalla. Esperen que voy a agrandar.
Lo único es que ahora yo cuando comparto dejo de verlos. Si quieren usar el chat y tienen alguna pregunta, me la voy leyendo y después la comentamos, Laura. Bien. Bueno, ¿ven mi pantalla? ¿Sin problemas? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, fíjense, acá puse dos cuestiones como para hacer una introducción, ¿no? Esto de que es necesario que los alumnos se enfrenten a variadas situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que damos siempre las mismas. El juego de recorridos para numeración o problemas de suma y resta que siempre me piden lo mismo. Tengo 4 caramelos, me regalaron 3, ¿cuántos tengo? Tengo 30 caramelos, me regalaron 40, ¿cuántos tengo? Tengo 300 caramelos, me regalaron 400, ¿cuántos tengo? Y me quedan de lado todo el abanico de situaciones problemáticas. Dice, si tengo 7 caramelos y en el primer recreo me regalaron 3, ¿cuántos me regalaron en el segundo? Es la misma situación que se resuelve 3 más 4 igual 7, pero planteada desde distintos lugares. Por eso rescaté esta frase de poner variadas situaciones que promuevan distintos procesos, ¿sí? Y para eso se pretende que los alumnos, fíjense, asuman como que la actividad matemática está relacionada con un tipo de trabajo que van haciendo de a poco y de los cuales ellos se tienen que hacer cargo. ¿Qué significa esto? Es un concepto de la didáctica de la matemática que todos hemos estudiado en el instituto, que se llama devolución, que es de la teoría de la matemática francesa, que es que el chico se haga cargo de la resolución de ese problema. Esto nos hace anular la respuesta inmediata esa que teníamos cuando los chicos nos dicen, ¿seño es de más? Sí, porque ahí se anula el proceso de pensamiento de los niños. No leen la situación problemática y suman los números. ¿Seño es de menos? O esto que decíamos hoy, si yo en el título pongo, entro al salón, pongo la fecha, pongo el día y pongo de título a sumar, cualquier cosa que yo escriba como situación problemática, carece de sentido porque los chicos no van a necesitar leerlas. Agarran los números y hacen una operatoria. Por eso es dejarlos pensar, que hagan este trabajo matemático, tengan, ahí puse también lo de la validez, que es esto de, no somos los docentes quienes decimos no, eso está mal, sino que al comparar procedimientos son los chicos quienes tienen que poder reconocer aciertos, errores, procedimientos más económicos, procedimientos menos económicos. Así que bueno, ahora vamos a pasar a los ejemplos. A ver. Miren. Acá no es una secuencia didáctica lo que yo estoy presentando, ¿eh? Son situaciones que están todas, por supuesto, tomadas de los libros, de ambas ediciones, el libro de mate y los matemáticos, porque todas están en la misma línea, porque tiene que ver con poder entender que quizá adentro de un tercer grado tengo que trabajar con esta tabla hasta el 49, con un grupo de chicos, y con otra hasta el 1000, con otro grupo de chicos adentro del mismo grado, ¿sí? Fíjense esta actividad. Este es un cuadro para escribir los números que están ordenados hasta el 49. Lo que se les pide a los chicos que completen los casilleros grises. ¿Qué estamos trabajando acá? La regularidad de la grilla y de la serie numérica. Todas las filas de los dieces empiezan con 1, el número de adelante queda igual y cambia el de atrás. Si me muevo para la derecha, aumento 1, o sea, sumo 1. Si me muevo para la izquierda, resto 1. ¿Qué pasa cuando me muevo para arriba y para abajo? Si estoy en el 32 y subo una fila, son 10 menos. Y si bajo una fila, son 10 más. ¿Y qué estoy haciendo además? Estoy haciendo la introducción a lo que es sumas y restas de unos y dieces, y trabajando el valor posicional. Cuando nosotros llegamos con los chicos a un acuerdo donde dice que toda la columna del 4 tiene números terminados en 4 y que cambia el número de adelante, estoy trabajando el valor posicional. Estoy haciendo todos los pasos previos que necesito para cuando llegue el momento poder presentar los algoritmos. Y después situaciones de ubicar el número 18 y el 24, marca el número 30, pero fíjense que es esta grilla hasta el 49. Estamos acostumbrados a trabajarla siempre hasta el 100.
Ahora, en función de lo que una colega recién decía, esta heterogeneidad, ¿qué me pasa con chicos que están contando hasta 12 o hasta 20 o hasta 30 y yo le doy una grilla hasta 100? Y capaz que se desborda en esa situación, se frustra y la deja. Entonces, abrir opciones dentro del mismo grado, aunque no corresponda graduado, porque sabemos que el dominio numérico de primer grado es 100, 150, el de segundo 1500 y el de tercero 10.000, 15.000, en un tercero tengo que trabajar con determinados niños con esta situación, bienvenido sea, pero que logren entender hasta acá y después la ampliamos hasta 100. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Y ahí trabajamos en el anterior, lectura, escritura y orden de números. Acá tenemos otra situación. Este es el billete de 50 pesos. ¿Cómo se leerán estos precios? Estoy en el bloque numeración, en lectura y escritura de números. Ahora, primero, antes de llegar acá, tengo que haber transitado por la grilla numérica. Para estos números ya hasta la de 100, ¿no? Pero para que los chicos puedan escribir, puedan decirlo primero oralmente, porque acá tenemos otra cuestión. Si yo esta actividad la presento en primer grado, quizás me lo puedan decir oralmente, no lo puedan escribir, porque tiene que ver con la alfabetización. ¿Qué pasa si tengo chicos que no están alfabetizados? Entonces, posibilidades, podría hacer carteles con la escritura en palabras, 59, trabajar la alfabetización de prácticas del lenguaje junto con matemática. Entonces, el niño o la niña que no pueden escribir 52 porque todavía están en la parte de la alfabetización donde se saltean letras, no saben si escribir una C, una S o una Q, le puedo presentar los carteles con las escrituras numéricas y hacer que los señalen o que los unan con flechas. A otros quizá no necesito hacer eso, pero para un grupo puede ser un buen soporte. Sigo. Fíjense, acá también tenemos más situaciones de numeración. Marcar los números que sean mayores que 50. Estoy favoreciendo la escucha. Nosotros tenemos una relación entre la numeración hablada y la numeración escrita. Cuando los chicos leen 35, el 30 suena a 3. Y si me dijeron que tienen que ser mayores que 50 y que es 5, bueno, ese no es mayor. ¿A dónde voy a buscar visualmente yo, niña, al portador a la grilla numérica? Y busco y me paro. Los 35 están más arriba que los 50. Recordando, esto para primero y para segundo, hay dos tramos de la serie numérica donde hay una irregularidad, que es entre el 11 y el 15. ¿Por qué? Porque muchos chicos van a decir 11, 12, 13, 14 y 15. Porque es una parte irregular a lo que es la oralidad. No suena. Todos los otros sí, ese corte no. Entonces, me dice 15, porque lo está trasladando de todos los demás números. ¿Cómo se lee? ¿Cuál sería? Mostrámelo. Me lo señala y lo pongo a debate con los demás. Esto es la validación. No le digo yo, no se dice 15, se dice 15. Sino que lo ponemos a debate con todo el grupo. Ordenen estos números de menor a mayor. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto lo podemos trabajar en un primero, en un segundo. Acá lo que pensamos es números de 2 cifras y números de 3 cifras. Pero para eso tengo que haber trabajado, tener acuerdos, portadores que digan los 100 se escriben con 3 números, con 3 cifras. Los 10 se escriben con 2. Porque después van a aparecer, vieron que nosotras y nosotros tenemos que anticipar los procedimientos de los chicos. Algún chico me va a decir que el 89 es mayor del 246. ¿Por qué me va a decir eso? Que es un error esperable. ¿Me puede tomar la palabra a ver? ¿Por qué un chico me puede decir que el 89 es mayor del 246? Porque en lugar de... Por los números 8 y 9, que son grandes. Exactamente. Ahora, ahí es donde yo tengo que volver al acuerdo donde decíamos, los 10 con cuántas cifras se escribían, con 2. Los 100 con 3. Entonces siempre va a ser más grande cuanto más números tengan. Y después analizar de manera docente y didáctica qué pasó con estos chicos que dijeron el 8 y el 9 son más grandes que el 2, el 4 y el 6. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que reforzar
el aprendizaje y la construcción de las características de nuestro sistema de numeración. ¿Por qué? Porque ahí hay que volver a reforzar y decir, es 80 y el otro es 200, tiene 2 cifras y el otro tiene 3 cifras. Si nosotros tenemos chicos que cuando les preguntamos nos dicen los números por separado, hay que apuntar, reconocer cuál es la dificultad que estamos teniendo y apuntar a trabajarla. Y si tengo que volver, si estoy en un tercero y tengo que volver a decir y volver a hacer un acuerdo, los 10 se escriben con 2 cifras, los 100 se escriben con 3, los 1000 se escriben con 4. A partir de ahí volvemos a ordenar. Y vuelvo a decir lo de la calidad sobre la cantidad. Miren que son 1, 2, 3, 4, 5 números para ordenar, no 28. Porque también la matemática tiene una tradición de práctica de ejercicio, que hoy la conocemos como la sistematización y estudio. Las actividades de sistematización y estudio son para sistematizar lo que se aprendió en clase. Pero no es verdad, a ver si ¿cómo es la letra con, cómo es la tinta con, no me sale el dicho, esto de hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer, tenés que hacer 1000 cuentas para aprender. La letra con sangre. La letra. Muchas gracias porque no me salía. Esa era, ¿y por qué? Porque en el colectivo docente todavía y en el de los adultos queda un resabio de pensar que si vos niña tenés dificultades, vos niño tenés dificultades para sumar, bueno, yo te voy a dar 28 cuentas y hasta que no te salgan bien no dejamos de hacer cuentas. En realidad no está en la cantidad, dale 2 y trabajá donde está la problemática que tiene esa niña o ese niño para destrabarlo de ahí. Laura, perdón, Laura, acá es quizás un aporte o una pregunta que dice Victoria, si en la numeración hablada hay que decirle a los chicos que son números mayores y menores y no más chico, más grande. ¿Qué pensás vos? Los números son mayores y menores o más chicos o más grandes. No tiene, Vicky, diferencia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en primer ciclo. Y en primer ciclo es el lugar donde todo el vocabulario es válido. Te van a decir está antes, está después. Lo que es la teoría de las características, por ejemplo, que Kovic las nombra del sistema de numeración posicional, matemáticamente te dice, mientras más cifras tiene, mayor es el número. O sea, que sería mayor. Está bien que los chicos digan es más chico y es más grande, como cuando se trabaja un paralelogramo en geometría y te dicen es un rectángulo torcido. Está bien que el chico diga eso, después los docentes lo ponemos en palabras matemáticas. Pero si te dicen es más chico, es más grande, es el lugar por donde entro, en primero y segundo, y después a esto de mayores o menores. De hecho, fíjense que las consignas están puestas de menor a mayor. O sea, fíjense que la consigna de este tipo de situaciones nos brindan esto del vocabulario específico, docente. Pero los chicos se manejan y está muy bien desde el nivel inicial que digan es más grande que, es más chico que. Porque lo establecen en las relaciones de la vida cotidiana y en el uso social del número. Cuando ellos dicen mi hermano es más grande, ahí hay una cuestión matemática. Es más grande porque yo tengo 6 y mi hermano tiene 9. Y eso se tiene que trasladar a un ámbito académico y matemático. Así que Vicky, que los chicos digan es más chico o es más grande, o ustedes como maestras, y después se formalice a mayor o menor, es, digamos, el proceso. Gracias. Laura, ¿puedo hacerte una consulta? Por supuesto. Acá habla Carolina. Buenas tardes. Mira, veo que en ordenen estos números de menor a mayor, hay 2 números y que no están puestos porque sí. El 64 y el 46 tienen que ver con detrás pensar en un valor posicional del número, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos puedas compartir cómo arribás este tema de la posicionalidad en el sistema de numeración. Bien, acá está buenísima la observación que hiciste, porque los números nunca están puestos al azar, por lo menos en esta línea editorial. Cuando ustedes se encuentran con una división, por eso yo les decía, hay que saber cuál es el propósito del problema. El número del dividendo y el número del divisor están pensados exactamente para que pasen determinadas cosas. Por eso a veces con una sola cuenta o con un solo enunciado podemos trabajar un montón de tiempo. Y acá el valor de trabajar el valor posicional es
están el 100, el 200, el 300. ¿A dónde va a estar el 246? ¿Entre quiénes y quiénes? Entre 200 y 300. Y para eso es muy bueno el uso de rectas numéricas, que aparecen dentro de un rato, y tener en claro que las rectas numéricas tienen que aparecer desde primer grado con números naturales. Porque una falencia que hemos tenido durante muchos años fue hacer aparecer la recta numérica por primera vez con las fracciones. No existía la recta numérica con números naturales. Entonces, trabajar con una recta numérica, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, ayuda a sostener la posicionalidad. Porque si vos decís el 64, bien, y tenés de a 10 la recta numérica 10, 20, 30, 40, ¿a dónde va a estar? Y después el 100, y después va a seguir el 200, te ayuda a poder ordenarlo. Que los dos terminen en 46, a que los dos terminen en 46, entre el 246 y el 46 también requiere de un trabajo. Y entre el 64 y el 46 también requiere que trabajemos puntualmente con esos dos números. ¿Es lo mismo el 6 adelante que el 6 atrás? ¿El 4 adelante, el 4 atrás? Y acá donde tenemos que llegar, que si está acá, te va a decir el chico, vale 1, así que son 4. Pero si está adelante, vale 40. Y además, ofrecer más ejemplos. Por ejemplo, escribir, si estoy más avanzada, 444. ¿Este 4 cuánto vale? 4. ¿Y este 40? ¿Y este 400? ¿Por qué 400? Porque es 4 veces 100. ¿Por qué 40? Porque es 4 veces 10. ¿Por qué 4? Porque es 4 veces 1. Entonces, esta cuestión del valor posicional es por comparación. ¿El 64 es lo mismo que el 46, aunque tengan los mismos números? No, porque si invierto el orden, tienen distinto valor. ¿Cuándo se formaliza eso? En cuarto grado. Es decir, primero, segundo y tercero lo trabaja de esta manera. Cuarto grado le pone palabras. Nuestro sistema de numeración es decimal porque pipipi y es posicional porque el valor de la cifra depende del lugar que usted esté. Pero primero, el segundo y tercero tiene que formar a los chicos durante esos 3 años para que en cuarto puedan utilizar ese vocabulario específico. No sé si te respuesta, Caro. Sí, perfecto. Una preguntita más. ¿Hay algún, no sé, yo soy maestra hace 20 años, así que imagínate que he pasado por varias cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros hace mucho, me acuerdo hace mucho un postítulo de matemática que hice al comienzo, sí, hace 15 años, que me enseñaron con material multibase, ¿no? Esto de los sueltos, los dieces, los cienes, ¿no? Me acuerdo el ábaco también. Entonces, me pregunto si la apoyatura con material concreto como agrupamientos, envase 10, tapitas, material multibase, colabora al entendimiento de las reglas del sistema de numeración, especialmente esto que estamos charlando. No. A ver, en un determinado momento sí. Lo que voy a dar un ejemplo grande por el cual hemos transitado todos los que estamos acá. No el triangulito que valía una decena y era reemplazada por los 10 circulitos rojos, que es como estudiamos todos nosotros, o los atados de fosforitos. Pero sí tiene que haber una cuestión de trabajo de que es lo que se define a partir de cuarto. Cada 10 unidades de un orden encuentro una unidad del orden inmediato superior, que es la definición que les damos. Es decir, cada 10 unos tenés un 10, tenés 10 veces el 10, tenés un 100. Ahora, a eso trabajamos con la numeración oral y con la escrita, y al principio hacemos situaciones de conteo, pero las situaciones de conteo es un contenido de enseñanza de primer grado, se terminan en un momento, porque vos no podés darle 64 objetos para contar. Pero quizá a lo que hoy nos enfrentamos es que hay chicos que tienen dificultades para contar porque necesitan el material concreto. Y capaz que están en segundo o están en tercero y nos parece, no le puedo dar tapitas para contar, porque ese es un contenido de primero. El fijo en los NAT y dice el conteo de pequeñas colecciones es de primero. Bueno, se los tendré que dar, porque lo que hay que hacer ahí es pasar de una instancia de lo concreto a lo abstracto. ¿Por qué? Porque recitar y contar son dos conceptos totalmente diferentes. Recitar un
año y medio que habla puede recitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero tiene el mismo valor que cantar una canción con la seño de la sala de 2. Saco una manito, la hago bailar, el mismo valor. Ahora, contar colecciones de objetos tiene que tener 3 principios fundamentales según Hellman, que es no adjudicarle a más de un objeto una palabra número. Quiere decir, no puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Ahora lo hago con los dedos, pero es con objetos, con tapitas, por ejemplo. No volver a contar 2 veces el mismo objeto, o sea, no puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a cada objeto se le adjudica una palabra número, y el último criterio es que el último número que dije es el que engloba la colección. O sea, si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos tengo? 6. Entonces, tener bien marcada esta diferencia de qué es recitar y qué es contar, incluso en este contexto, en las comunidades que sea posible, explicarlo a las familias, porque esto pasa muchísimo en el jardín, y por ahí hay algunas señas de jardín y me darán la razón, que cuando hacemos los informes del nivel inicial, ponemos Juan Ignacio cuenta hasta el 12. Viene la mamá y te dice, no, cuenta hasta el 99, porque en casa, mira, dice hasta el 99. No está contando, está recitando, porque enganchó la regularidad de la serie y te dice 31, 32, 38, 39, y vos le tirás el 40 y vuelve a repetir. Conteo con correspondencia. Exacto, el conteo es con correspondencia término a término, no contar 2 veces el mismo objeto y con determinar la cantidad de la colección con el último número que dije. Entonces, entender esa diferencia y que no son sinónimos, repetir y contar, nos ayuda un montón para poder darle el valor que necesitamos darle al sistema de numeración decimal y posicional para después hacer operaciones. Porque después los problemas que aparecen con la suma y con la resta tienen que ver con esto, con que si yo leo en lugar de 89 un 8 y un 9, voy a operar mal. Cuando sume, cuando reste, cuando multiplique, cuando divide, lo voy a hacer mal. ¿Sí? Como cuando cuentan, dice Vicky, ¿cuántos alumnos están presentes en el día? Bueno, son actividades cotidianas, las que se llaman actividades cotidianas, que se trabajan en el nivel inicial y que las han tenido que trabajar este año en primer grado para recuperar esto, ¿no? Porque ¿qué día es hoy? ¿Cuántos vinimos? ¿Cuántas sillas necesitamos? ¿Cuántas casas? ¿A qué hora es el recreo? Todo lo que hubo que recuperar y que levantar del uso social del número. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? El bloque este de numeración tiene varios aspectos. Leer, escribir y ordenar, trabajar el valor posicional, comparar números, o sea, si agarramos los NAP son varios contenidos que a veces quedan relegados solamente a leer, escribir y ordenar. Entonces tenemos que ver qué pasa con este trabajo, como decía hoy la colega, que ahí se me fue de la pantalla, cuánta importancia le damos al valor posicional, mucha le tenemos que dar. ¿Y dónde nos podemos apoyar? En el dinero. El dinero, porque como se agrupa de a 10, es un buen lugar para apoyarse. Fíjense acá, ¿quién tiene más dinero? Es una imagen, esto es posterior al trabajo manual. Vieron que en primer grado y en segundo repartimos los billetes, están atrás del libro, los recortamos, jugamos, kiosco, pip, pip, pip. ¿Por qué? Porque tengo el material concreto. Salgo del material concreto y presento la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Ya hay una abstracción. No tengo el billete de 10 para ponerlo allá. 20, y hacer esto, 30, 40. Ahora tengo que mirar la imagen y ver cómo hago para ir registrando lo que cuento, o las anotaciones. Porque algunos chicos van a decir 20, 30, 40, 50 y listo, y otros van a tener que anotar. Monedas de 5 hay tantas, billetes de 2 hay tantos, y después componer el número. Esta actividad que implica, insisto, conocer cuál es el propósito antes de presentarla. ¿Qué quiero que hagan acá? ¿Y qué necesito que sepan? No puedo entrar el primer día de clase de primer grado y presentar esta situación. Primero tienen que haber trabajado con billetes, tienen que manejar los 10 y los 20, tienen que tener un conocimiento del cálculo mental de qué, 10 y de unos.
10, 20, 30, 40, 50, porque si no, no van a poder saber cuánto dinero tiene el nene que aparece en la imagen. Y lo mismo me pasa con estas monedas de 5, que me puede pasar acá. No, y de a 5, algunos tienen dificultades, otros no, porque agarran 2 de 5 y se dan cuenta que es 10. Agarran 2 de 5 y se dan cuenta que es 10. Ahora, quizá no todos los chicos del salón puedan resolver esto. Una opción es intervenir la actividad y que en lugar de que las monedas sean de 5, ¿cómo puedo bajarle la complejidad? ¿Que sean de cuánto? De 1 peso. De 1 peso, exacto. Entonces tengo la misma actividad y digo, bueno, estas monedas, y para este grupo, donde yo nunca digo nada, pero sé a quién le doy cada actividad. Porque algunos chicos van a tener este repertorio mental 5 más 5, 10, 5 más 5, 10, son 10, 20, y otros no. Entonces van a tener dificultades. Digo, bueno, reemplazo esas monedas de 5 pesos por monedas de 1 peso, porque el conteo de a 1 no tiene dificultades. Vamos hasta acá. Para las que me conocen y los que me conocen saben que hablo así rápido, así que me tienen que parar. Laura, te quería comentar algo. Me llamo María Cristina Federico. ¿Qué importancia también el trabajo de la matemática desde el nivel inicial, ¿no? ¿Cuánto ayudaría a las docentes de primer año? Porque el diseño curricular, en el nivel inicial hay un diseño curricular en donde implica trabajar matemática y en muchos casos no se está trabajando en el nivel inicial matemática. Independientemente del contexto de la pandemia, yo trabajo soy de la provincia de Buenos Aires, de Ituzaingó, y que a veces cuando trabajo con las chicas de primaria, las falencias que tienen las seños de primer grado particularmente, el no tener el conocimiento de esos saberes, que ya todo lo que vos estás hablando se puede trabajar desde el nivel inicial, claro. ¿Cuánto facilitaría a las seños de primaria que se pueda abordar la matemática desde el nivel inicial como corresponde, con todos estos contenidos que nombraste, el conteo, lectura de números, el recitado, y que bueno, esa falencia también provoca que las pobres maestras tengan que dar no solamente los contenidos que a ellas les corresponden, sino trabajar un montón de cuestiones que le correspondería a otro nivel de enseñanza, ¿no? Bueno, acá hay una cuestión a nivel institucional, si eso pasa en la misma institución donde hay jardín, primaria y secundaria, o de articulación entre el jardín que articula con la primaria. Porque el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, del nivel inicial, marca claramente que hay que trabajar numeración, medida, y hay que trabajar espacio también. Bueno, ahora está ajustado. Una aclaración. Acuérdense, diseño 2011 de la provincia de Buenos Aires, del nivel inicial, es el que me da las orientaciones. No el 2018, el 2018 tiene 2 páginas con gráficos, parece una porquería, Laura, una porquería. Gracias por decirlo vos y por dejarme cuenta. Lo dije yo. Entonces, hay que ir a buscar el 2011. Y acá, esto es bueno para que vos traigas esta problemática acá, nos tiene que hacer pensar, si yo soy maestra de primer grado, ya tengo que estar estableciendo un acuerdo con los docentes de sala de 5, ir a buscar el diseño del 2011 y ver, a ver, ¿qué trabajamos de esto? Porque, por ejemplo, un contenido de enseñanza de la sala de 5 es el conteo de pequeñas colecciones, es el recitado, y un recitado que me presenta varias instancias. ¿Por qué? Porque el chico tiene que entrar a primer grado recitando números, es un contenido de sala de 5, y además recitando cómo, y me da la lista, el de María Emilia Guaranta y Beatriz Moreno, me dice contar del 1 al 10, después del 10 al 1 para atrás. Contar con una palabra en el medio, es decir, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la memoria para el recitado. O sea que hay un montón de contenidos matemáticos que son puntuales de trabajar a la de 3, o sea, lo que es la primera sección, segunda sección y tercera sección. Entonces ahí es necesario un trabajo de articulación. Totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, yo soy docente de inicial y de primaria también, ya también hace 20 años, trabajo en la misma escuela y realmente, bueno, no son todas las escuelas iguales. No, claro. En mi escuela sí se trabaja desde sala de 2, tanto numeración, prácticas de lenguaje, como vos decís,
se utilizan diferentes recursos, están las canciones donde un elefante, dos elefantes, y se hace conteo con correspondencia, eso ayuda muchísimo. Está la banda numérica, donde los chicos se cuentan y pueden ir viendo conteo con correspondencia, 1, 2, 3, 4, ven cuántos varones hay, cuántas nenas hay. El año pasado se dieron clases por Zoom, se trató de continuar con todo esto, pero bueno, este año también en la presencialidad hay que retomar a los que estuvieron en sala, o sea, los que estuvieron el año pasado en sala de 5, ahora en primer grado es como si estuvieran en sala de 5. Bien, bueno, todo esto ahí, pasa. Ahí esto que vos dijiste de la banda numérica por definición didáctica y teórica es hasta el 30 o hasta el 31 por el tema de los días del mes. Sin embargo, si leemos el diseño curricular, dicen que en la sala de 5 tiene que estar presente la grilla hasta el 100, y en el 0, pero hasta el 100. Después habrá chicos de sala de 5 que me leen el 82 y habrá otros que solamente reconocen el 2, pero tiene que estar presente como portador. Y hay muchos portadores, distintos tipos de portadores, hasta el mismo reloj. Hay distintos tipos de portadores y los chicos lo buscan, salen a buscar por la escuela. Pero bueno, no todas las escuelas son iguales. También me toca pasar como lado de madre, mi hijo también está en segundo grado y no está al mismo nivel, va a una escuela del Estado y no está al mismo nivel que la escuela privada que trabajo yo y tengo segundo grado. O sea, no es lo mismo. Bueno, ahí no se conjugan son iguales. Muchas cuestiones que tienen que ver ya con justicias e injusticias curriculares. No, y también hay que ver que los docentes también puedan tener y acceder a estos cursos, a estas charlas, y las ganas y la predisposición de poder saber que todo va cambiando. Capacitarse, porque el docente si no se capacita queda en la antigüedad. Y sí, totalmente. Y además hoy que tenemos todo disponible digital, ustedes entran a la página de Santillana y todo esto está digitalizado. Ya no nos pasa como antes, los únicos docentes que lográbamos adquirir en el libro eran los que trabajábamos en escuela privada, entonces eso se convierte como en un lugar de privilegio. Hoy todos tenemos, todas tenemos acceso, así que es cuestión de ponerlo en práctica. En práctica y querer hacerlo. Gracias. Bueno, gracias a vos. Fíjense que acá tenemos la grilla hasta el 100 y miren, escribí los números que van en los casilleros sombreados. ¿Por qué me detengo en esta cuestión? Porque no le doy la grilla vacía para que ponga 99 números, que volvemos a calidad sobre cantidad. Y escribí todos los números que sean mayores que 80 y menores que 84. Y ahí también se empieza a trabajar esta cuestión de qué pasa si marco el 80 y qué pasa si marco el 84. Y ahí yo, si soy la maestra que lo va a plantear, tengo que decir, no, si les digo mayores que 80, o sea, lo tengo que tener anticipado. Y me marcan el 80 no va. Bueno, ¿y por qué? Por la lectura de la consigna, lo que decíamos hoy al principio. Sí. Y si me marcan el 84 es el 84, no es menor que 84. Entonces, eso también se enseña a leer, interpretar la consigna y a no dar como válidas todas porque me puso 80, 81, 82, 83, 84 y bueno, lo paso y digo que está. Bueno, fíjense en avanzamos acá. Ya estamos pensando en este cuadro, se pueden escribir del 200 al 250. Sería claramente para un segundo por el dominio numérico y para un tercero hoy, en estas condiciones, para algunos terceros. Estamos trabajando sobre un tramo del 200 al 250. No estoy trabajando del 100 al 1000 con esa gran grilla numérica. Propósitos. ¿Qué quiero hacer? Quiero establecer regularidades en esta porción para después usarla, resignificarla y trasladarla de 800 a 850, por ejemplo. Si puedo primero trabajarlo acá, eso va a ser trasladado a otras grillas más amplias. Completa los casilleros grises y ubica el número 245. Volvemos entonces a establecer regularidades. ¿Qué pasa cuando bajo? Sumo 10, 200, 210, 220, 230. ¿Qué pasó con el último número? Son todos ceros. ¿Qué pasó con el número de adelante? Son todos 2 porque valen 200. ¿Y quiénes cambian? Los dieces. Y ahí está un poco lo que decía Carolina hoy del valor posicional. Los dieces, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5.
¿Valen 0, 1, 2? No, valen 10, 20, 30, 40. O sea, lo puedo decir que es un 1, pero ¿cuánto vale? Son dos preguntas diferentes. Es un 2 en el 220, pero uno vale 200 y el otro vale 20, y sigo trabajando el valor posicional. Y acá aparece la recta, lo que hablamos hoy, la recta numérica desde primer grado. Acá puse una que es para segundo, fíjense, donde se la da desde hasta el 200, cuáles de estos números se ubican en la parte negra de la recta, y le da los números, 4 números para ubicar. ¿Cuál es la intención acá? Y que el 128, el que estar antes, o sea, que no está en la parte negra. Para eso vamos trabajando 120, y si se pierden los chicos horizontalmente, ¿a dónde van a buscar? A la grilla que está en la pared como un portador numérico. Entonces, está en distintos lugares. Cuando una de las señoras recién decía, salen a buscar portadores. Los portadores tienen que estar disponibles permanentemente en el aula todo el año. Todo el año. Y aunque yo ya di numeración, tienen que seguir. Y cuando vaya a operaciones y a medida voy a necesitar de la numeración. ¿Dónde ubicarían aproximadamente los números 105, 111 y 149? Aproximadamente, ¿por qué? Porque los quiero ubicar en un intervalo. Y esto lo vuelvo a remarcar lo que dije hoy. La recta numérica aparece en primer grado. No puede aparecer por primera vez en cuarto con las fracciones. Porque si nunca ubicamos un número natural, no voy a poder entender cómo se ubica el número racional, la ruptura que hay entre los dos conjuntos numéricos. Por lo tanto, este es un trabajo muy importante. No puedo dejar de hacer, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero. ¿Preguntas hasta acá? Fíjense que acá saltamos a otra grilla, tiene las mismas características, pero ¿qué pasa? Avanza del 200. ¿Me puede pasar en un tercero? Lo mismo que dijimos hoy. ¿En un tercero o en un segundo? Acá se trabaja con la grilla del 200, acá se trabaja con la grilla del 600. Y después hacemos una apuesta en común y sacamos conclusiones generales. ¿Por qué? Porque van a ser las mismas conclusiones, la del 200 con la del 600. Y a partir de ahí vamos ampliando el dominio numérico. Miren acá hay que pensarlo bien. Completa estos cuadros. El número 625 es más 10 menos. El 703, 100 menos, 100 más. Lo que quiero saber es cómo identifican esta situación problemática, que corresponde al bloque numeración o al bloque operaciones. Ambas, pues tienen que hacer cálculos mentales también. Tienen que tener un dominio del cálculo mental de más 10 menos 10, más, en este caso más 100 menos 100, va saliendo de la grilla, pero ¿por qué ambos? ¿Por qué la numeración? ¿Cómo? No te entendí la pregunta. ¿Por qué a numeración? Porque vos dijiste ambos. Perfecto, porque necesitamos el cálculo mental. Pero ¿por qué es de numeración esta actividad? ¿La posicionalidad? Exacto. El propósito de este problema es ver cuál es la cifra que se modifica. Es decir, si yo al 625 le pongo 10, tengo que poner 6, 3, 5. Ahora, cuando el chico escribe 635, hablemoslo. ¿Por qué? Porque siguen siendo 600, no significan los 100. ¿Por qué pusiste un 3? Porque aumento 10, vale 30. ¿Por qué no modificaste el 5? Porque los unos no se cambiaron. Le resto 10. Me va a quedar 615. Y además, con el valor posicional, me sale fortalezco. No sé si, no, me parece que la estoy conjugando mal el verbo. Fortalecemos el cálculo mental. De más 100 y de más 10, porque otra cosa que tenemos que empezar a desterrar del aula es 625 más 10 tipo algoritmo, 5 más 0, 2 más 1, eso no, eso es cálculo mental, no es algorítmico. Por eso es importante reconocer que acá lo que estamos trabajando es la posicionalidad. Y una pregunta interesante para hacer acá después es, no lo completen, sino que me contesten cuál va a ser el número que se va a modificar. Si le sumo 10, el 2. Y si le sumo 100, el 6. Y si le sumo 1, el 5. Entonces, poder identificar y anticipar cuál va a ser el número que se va a modificar, y eso es trabajar la posicionalidad. Se puede trabajar también, Laura, con la composición y descomposición.
Previo a eso, podemos ubicarnos en el número para después ver y poner los números que nos dicen de sumar o quitar. Bien, ahora cuando aparezcan las operaciones vamos a ver que no hay manera de hacerlas sin descomposición. Entonces, necesariamente tengo que transitar todo el valor posicional, toda la lectura y escritura de números para poder después operar. Si acá los chicos no pueden reconocer que es un 600 más un 20 más un 5, después no van a poder operar con sentido, porque operar mecánicamente los pongo 3 días a sumar y a restar, 3 meses o 3 años y lo logran, pero no a conciencia. Bien, fíjense otras grillas donde aparecen espacios vacíos, donde es el dominio numérico, grillas no, rectas numéricas. Son espacios para completar. Más juegos de billetes donde aumenta el número, ya estamos en un 576, billetes diferentes. Abstracto, ¿por qué? Porque no tengo el material concreto. El segundo punto, ¿qué cálculo se hizo en cada caso? Vuelvo a preguntar, ¿operaciones o valor posicional? Es al revés que el que vimos recién. No me dice qué le tengo que sumar. Me pregunta, ¿cuánto? O sea, ¿qué espero yo? ¿Cuál es el propósito que tengo con esta actividad? Que sepas sumar dieces o cienes, que es lo que se sumaron. Tal cual. Entonces yo miro en el primer caso y digo, lo que se modificó fue un 8 por un 0. Es decir, que puse uno más chico. Y ahí también aparece un poco esto que preguntaba Vicky hoy, que decía más grande, más chico. Yo, palabras de niño, ¿no? Es un número más chico, el 8 pasó a 0, o sea que le resté 8. Claro. Y otro que venga y me diga, no, 8 no, 80. Porque si le restás 8 se te tiene que modificar el 4. Entonces, la validación grupal, ¿no? El segundo, ¿qué pasó? ¿Cuál se modificó? El 4. Y comparar. En el primero trabajamos con los dieces y restamos 10, y en el segundo sumamos 4. Y en el último se trabajó con los cienes. Vuelvo a insistir con que cada una de las actividades está pensada y tiene los números seleccionados para esto. 10, 1 y 100. Ningún número está puesto al azar. Entonces, cuando yo selecciono las actividades, la propuesta que me tengo que hacer a mí misma como docente es ¿para qué la puse esta actividad? O sea, ¿para qué la seleccioné y para qué la puse en el salón? ¿Qué quiero? Si yo lo que veo después, por ejemplo, es que el chico hace 584 menos 504 y le da 10 en un algoritmo tradicional, bueno, no me dio resultado a lo que yo quería, no cumple con el propósito. Y también acá se empiezan a conjugar determinadas cuestiones, que son preguntas, ¿no? ¿Esta actividad la daría para que la hagan en la casa de tarea? ¿O es una actividad para trabajar en la clase y poner en palabras entre todos los valores posicionales y el valor posicional? ¿Qué pasa si yo en la escuela estoy hablando en términos de unos, dieces y cienes, y cuando va a la casa le dicen unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil? No puedo poner eso en conflicto. Entonces, otro punto a tener en cuenta es cómo selecciono las actividades. Antes nos pasaba para la presencialidad y la no presencialidad. Ahora nos pasa en esta vorágine que estamos todos y todas metidas de querer recuperar tiempo y dar contenido, quizás podemos meter la pata en mandar tarea para la casa. Más grillas numéricas, fíjense, hasta el 1000. Entonces, en esto que hoy decía la compañera que está en tercer año, Laura, puede pasar a ti. Disculpa, con la actividad anterior, ¿sí? que hablaba del cálculo, en esa, porque está explícita la pregunta, ¿se puede fortalecer con preguntas, por ejemplo, qué operaciones están involucradas, con respecto a lo que vos decías, bueno, qué unidades se están modificando, la unidad, la decena, la centena, como de esto como que se puede amplificar muchísimo la actividad, ¿podría ser? Sí, y mira, me quedo pensando, esta se podría tomar como una actividad disparadora, claro, iniciar una clase, a partir de ahí escribir 2 o 3 preguntas o tomarlas del mismo libro, porque yo puse las actividades recortadas, y después hacer el acuerdo entre todos y decir, en un número de 3 cifras,
si se modifica, aunque sea oral, y después pasa a lo escrito, si se le suma 10, se transforman los 10. Si se suma 100, se modifica el número de adelante. Si se suma 1, cambia el número de atrás, porque ese es el vocabulario de los chicos. Después nosotras lo vamos perfeccionando. Y a partir de ahí empezar a escribir estos textos que contienen información matemática. Y con esta actividad puedes estar una clase entera, porque también les puedes decir a los chicos, escribí vos ahora, en grupo, por parejas, un problema similar, y entonces ellos pueden escribir 126 que se transforma en 106. También se usa mucho la calculadora para este tipo de situaciones cuando los números empiezan a crecer. Así que, por supuesto, sí, es muy, muy buena esa propuesta. Extenderla y a partir de ahí sacar todas las conclusiones y hacer los acuerdos. Bueno, acá tenemos más rectas numéricas. Ven que sigue creciendo el dominio numérico, 4.000, 5.000. Ahora, yo lo que no hice acá, a diferencia de otros conversatorios donde hemos estado, no les puse libro de primero, libro de segundo, libro de tercero, porque no está tan claro hoy esto. Que yo puedo estar en un primero con esta actividad, porque tengo 3 pibes que cuentan hasta el día 1000, no sé por qué. Porque estuvieron todo el año pasado sentados haciendo matemática, porque les gusta, porque les interesa, etcétera, etcétera. Y después tengo otros que están contando hasta 4, o que no reconocen el número de letras. Bueno, aprender a trabajar en la heterogeneidad y tratar de romper un poco la estructura de la escuela graduada. La escuela graduada en cuanto a contenido. Si bien, por supuesto, hay cortes, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos a nivel nacional que tienen que estar los chicos alfabetizados a fines de tercero, cosa que siempre fue a fines de segundo. Este año a fines de tercero, digamos que eso es un irrenunciable. Ahora, hay otras cuestiones que van a ser durante un largo tiempo bastante flexibles. Miren que acá aparece un poco lo